tres componentes. ¿Ya? Aquí están los componentes. Componentes. ¿No ves? Los tres componentes. Pero antes de eso, uno tiene que definir el file, o sea, el proyecto que yo estoy ejecutando. Y el proyecto que estoy ejecutando, pues yo lo defino. A ver, vamos a ver acá. Nuevo proyecto. Entonces aprieto acá, nuevo proyecto. Y acá ustedes le ponen el nombre. ¿Sí? Pueden colocar CIP 338. Y acá barra baja 2 barra baja 24. ¿Ya? Y pueden colocarle acá la descripción del proyecto. A veces uno describe el proyecto porque a veces es necesario entregar estos archivos al cliente. O sea, el colega que está al otro lado del escritorio, que es muy rudo, ¿no? Es el supervisor, muy rudo, entonces va a decir, no, dame también tus datos, tus archivos de GKHMS, porque quiero ver cómo has hecho el correo, ¿no? Entonces, uno desconfía del colega, del técnico, etc. Entonces, para evitar eso, ustedes le colocan acá el nombre, ¿sí?, del proyecto que van a ejecutar. Y aparte del nombre, le van a colocar la descripción del proyecto. A ver, por ejemplo, aquí yo puedo poner a ustedes les dicen que hagan una evaluación de un triste ejemplo, el río Pasajahuila. Un triste ejemplo, ¿no? Pasajahuila. ¿Saben cuál es el Pasajahuila, no? El que se inunda por estos días. Bueno, Pasajahuila le llaman los del municipio de Chocán. Los del municipio de La Paz le llaman Arañapampa a ese río. Entonces ese río, si es que uno hace una evaluación así fría, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? El embovedado ha colapsado. Porque cualquier obra hidráulica que ustedes diseñen tiene que tener la capacidad de evacuar el caudal que ustedes han determinado. ¿Sí? El caudal que ustedes han determinado para esa cuenca, todas las cuencas, ¿sí?, les permite a ustedes determinar el caudal de crecida. Ese caudal de crecida que ustedes han determinado tiene que pasar por medio de la bóveda. ¿De acuerdo? Y en la mayoría de los casos, cualquier ingeniero, ¿sí?, un ingeniero de cualquier universidad, ¿no?, va a determinar el caudal de crecida. Y ese caudal de crecida sirve para diseñar su embovedado. En el Hachajahuila, bueno, en este caso en el Pasajahuila, en realidad, era un embovedado ya antiguo, o sea, se hizo hace varios años. Ese embovedado trasladaba el agua hacia el río Choqueyapo, ¿sí?, en el lugar donde está, ¿sí?, el hípico Los Sargentos, ¿sí? Entonces el caudal líquido tiene que ser evacuado. Ustedes tienen que determinar el caudal líquido más un porcentaje le ponen de caudal atribuible al caudal sólido. Por ejemplo, ustedes puedan adoptar de colocarle el 10% por efecto del caudal sólido que es transportado en las crecidas. Anótense eso, no está en ningún libro, ¿ya?
adopten un porcentaje, ¿ya?, del caudal líquido más una parte que es el caudal de crecidas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque les van a decir, ustedes han considerado el caudal sólido. No, pues no han evaluado el caudal sólido, entonces van a adoptar un porcentaje. Está alrededor del 10%. O sea, a su caudal que han obtenido por este método de la EKHMS, ustedes le incrementan un 10%. Y dicen en su informe, estoy incrementando este caudal para considerar el caudal sólido. ¿Sí? Pero ese caudal sólido es por efecto del transporte de algo de material sólido. ¿No? ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre si nuestro flujo es otro tipo de flujo? No es un flujo newtoniano. ¿Cómo podemos entender un flujo newtoniano? ¿Alguien me puede decir? Está gobernado por la ley de Newton, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tau, la tensión de corte en pneumática o viscosidad dinámica. Son preguntas generales. ¿Saben qué? En la facultad en la carrera de auditoría, no hacen pues tesis, sino examen de grado. ¿Sí? Y en ese examen de grado, a los que van a ser auditores les pueden preguntar desde lo más elemental hasta lo último, ¿no? Si aquí hubiera un examen de grado, entonces tendríamos que preguntarle desde lo básico. Es un flujo newtoniano. ¿Por qué decimos que es un flujo newtoniano? Una pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes defiendan su tesis, los del tribunal no van a ser rudos de preguntarle el tema así, ¿no? Ubicado en el fondo de la hidráulica, en el submundo de la hidráulica, ¿no es cierto? No les van a preguntar eso, les van a preguntar sobre su tesis que han hecho. Pero uno tiene que saber, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es un flujo newtoniano? A ver, díganme un flujo no newtoniano, un ejemplo. La pasta dental es como un fluido, trabaja como un fluido, pero es no newtoniano. O sea que la tensión de corte no varía proporcional respecto a la sección de un río, en una sección de un río. Su velocidad no varía así de manera lineal. ¿Por qué? Porque ese mu es un mu de un fluido viscoso. ¿No? Entonces, ahí estamos hablando de una masa morra. Y la masa morra que es más material sólido a veces que líquido. Entonces, ¿qué ha pasado? La lluvia por sí misma, cae la lluvia en una cuenca y se supone que durante años, incluso siglos, pues porque es una cuenca que antes de que hayan vengan los españoles, además, lleguen a la zona, ¿no? Haciendo una cuenca siempre existía, otra cosa que no había hecho. Pero en ese caso era una cuenca relativamente estable, entonces el caudal escurría aguas cristalinas a través de la cuenca. Pero ¿qué ha pasado allá arriba? Han hecho seguramente una inundación. Y el terreno estaba suelto. Entonces cuando cae la lluvia, la precipitación, que ha sido una precipitación de relativa alta intensidad, no ha sido la gran precipitación, pero suficiente con que esa precipitación caiga sobre un material suelto, entonces lo moviliza todo, mueve
es el transporte de sedimentos, ya es más material sólido que caudal líquido. Entonces, tenemos un flujo no newtoniano. ¿Ya? Y ese flujo no newtoniano entra a la bóveda, pero la bóveda no ha sido calculada para un flujo no newtoniano. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? No escurres dentro de la bóveda, no va a escurrir, porque no va a haber la capacidad de transporte de un líquido que haga que ese material fluya hacia abajo. ¿Qué ocurre? Se tapan los envenenados, por esa razón. Y cuando ya está taponeado, ya pues, ¿por dónde va a escurrir el agua? Por arriba, por la superficie. Y el agua escurrió por la superficie y inundó toda la zona, que no tenía la capacidad de evacuación. Entonces inundó con caudal líquido, con caudal sólido. ¿Sí? Y esa ha sido una razón por la cual hemos tenido una cantidad de material gigante. Y uno dice, pero metamos la maquinaria. No, la maquinaria trabaja muy bien cuando ustedes tengan una copadora o tengan una retroexcavadora y ustedes estén trabajando en la dirección de cuencas acá o en la Secretaría de Riesgos del municipio o en la Secretaría de Riesgos de la Alto o de Carani o de Riberalta, ¿ya? Porque ustedes no saben dónde van a estar, dónde van a trabajar y puede que tengan que asumir las funciones de ser el director de riesgos de cualquier municipio del país. Y entonces cuando les digan, ¿ahora qué hago? Ya, traigan la maquinaria. Traigo la maquinaria y quiero que la maquinaria empiece a habilitar. ¿Cómo? ¿Qué va a habilitar? Pues es difícil de habilitar un cauce para que en una siguiente crecida venga y el agua pueda ser transportada. No es fácil. Dios quiera que en estos días no haya una lluvia de intensidad como la que hemos tenido, porque ahí es grave. Y eso recién estamos comenzando, ¿sí? Porque lo grave va a pasar en los siguientes meses, cuando enero y febrero. ¿Cuándo se declara la emergencia? El tema del GKHM se lo puede buscar hasta en tutoriales, etc. No es nada grave. Pero es cosa que le estoy explicando porque yo lo he vivido, porque yo soy director de la Universidad Cardín. Igualito me molestaba. ¿Dónde está el director de la radio panamericana, la otra radio? Ya pusimos que darle cara. Yo he estado con 3 alcaldes. El alcalde de Madrid, la alcaldesa y el Chaza. El Chaza del tercer alcalde, pero mucha, ¿no? Tener un alcalde es muy complicado. Alcalde y se perdía, ¿no? O sea, 3 días, 4 días el alcalde no aparecía. Y entonces el director tiene que solucionar sus problemas. Tienes que vivir en crecidas. Tienes que estar a nuevas crecidas. ¿Y cuándo se declara la emergencia en la ciudad de La Paz? El 15 de diciembre, oficialmente. Ahí ustedes tienen que contratar obreros, tienen que contratar maquinaria, tienen que contratar vituallas, todo para dar a los obreros. Muchachos, señoritas, no tienen que dormir, no se duermen en la época de lluvia, porque uno tiene que estar permanente. En esa época no había celulares geniales, entonces todos tenían hasta 2 celulares y me llaman a la cabina y me dicen, che, te pone
como M5, vente acá porque hay un problema aquí. Ya M1 a sus órdenes, listo, entonces tienes que sacar el jeep, lo que sea. Porque el jeep no puedes ir a buscar, estoy yendo a buscar el jeep que está estacionado en tal vez. No, tienes que dormir con el jeep al lado. ¿Ya? O sea, sacas el jeep de tu casa y le pones su cosita ahí encima, te tiene que dar paso. ¿Ya? Tienes que ir al lugar de emergencia. ¿Sí? Y ahí está, ya. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te pone, ¿qué hacemos? Montaña, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es lo que ustedes tienen que responder, como hidráulicos, como hidrólogos, etc. Esa época no había visto, ahora es industria, pues sí, esto va a llover mañana, regio, entonces ya sé que tengo que ir, tengo que tomar las previsiones. No, ahí no había ningún recurso. Tenías que cazador de tormentas así, y a la noche no veías con coche. ¿No ves? Entonces en el día, sí, está lloviendo ahí en Cota, vamos a Cota. Ya M5 a M tanto, yo tenía mis boys, ¿no? Mis boys en el boys mis chicos, ¿no? Mis chicos que eran mis ingenieros de la dirección de Cuenca. Oye, gringo, andate a la cuenca del Queyumán y va a llover ahí. Ya, mis capecones. Y entonces, se iba a quedar. Eran arruinados, muchachos, muy arruinados el tema de las finanzas. Y si ahora están viendo esto, ese es un ejemplo de lo que ustedes pueden vivir en un año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando estén acá, allá, etc. En cualquier municipio. O sean ustedes los constructores que tienen la maquinaria. Como ustedes se van a tener su BMW, 5 licuadoras, ¿no? Entonces, excelente, ustedes van a alquilar a sus equipos. Pero tengan cuidado hasta en alquilar. O sea, ustedes van a decir, le alquilo, pero ¿cómo ustedes ponen los maquinistas? No, que no tenemos. Con maquinista allá, pero tiene que haber seguro. No, ustedes van a pagar el seguro. Todo eso, muchachos, por sus obreros. Lo que ha pasado no, este ha sido el otro río, ¿no? El río Pari por ahí. Escucha, ha venido la crecida y se lo ha llevado al maquinista. Y el que ha alquilado la maquinaria, no ha alquilado con chofer más, ¿no? El chofer es el maquinista. ¿No? Y por eso tienen que tener cuidado. Nada de ingresar en época de crisis dentro de la mente. Nada de acercarse donde se está produciendo la crecida. O sea, hay que tener todo cuidado. Vienen las ondas pulsantes, que es un fenómeno hidráulico, y uno se le puede meter. La alerta tiene que, gracias a Dios hay observatorios gobierno, y es lo más eficiente. Y uno sabe qué rato va a llover, ¿sí? Porque está en horas, y ustedes saben en qué lugar. Y pueden hacer la alerta. La alerta temprana funcionó en esa cuenquita. No funcionó. Es una cuenquita pequeña. Entonces, ¿dónde defines la alerta? Ahí, en tu depósito. Y ahora, felizmente en el escenario está la ingeniera Walter, que es nuestra ingeniera, en su test con Luna, y ahí está en el servicio de meteorología, dice, ya va a haber una emergencia. Tal lugar, alerta naranja, en tal lugar, es la Lucía. ¿Sí? La Lucía nos ayuda, tiene criterio hidrológico, porque hay otros que no tienen nada, criterio, no son nada por eso. Usted, o sea, un arquitecto, usted manejando el sistema de alerta temprana, los arquitectos, sí, va a llover, ¿no? ¿Viste lo de YouTube? Pero ya, ¿qué acciones vas a asumir? Entonces, muchachos, esto que no estaba en el libreto, ¿no es cierto? Es bueno que ustedes lo tengan claro cuando tengan que responder ante las crisis. Entonces, este libro de Pasajahuila
sido complicado y le ponemos el nombre, porque hay que evaluar, ¿no? Y una vez que pasa eso, ya ponemos el nombre, todo. Listo. Apretamos y ya está ahí su proyecto. Ahí está su proyecto. ¿Sí? Entonces hacemos clic en este proyecto. Este va a ser el proyecto y hay que definir los componentes. Hay 3 componentes básicos. Hay algunas cositas más, pero los básicos son. ¿Sí? Basic Model Manager. Ese es el administrador del modelo de cuenta. Ese hacemos clic y decimos el modelo de cuenta. Voy a crear un modelo de cuenta. Esto es new. Y mi modelo de cuenca va a ser de mi cuenca, de uno de esas cuencas. Supongamos que ese proyecto tenía su nombre y ahora mi cuentita es cuenca. Ya, ese es mi nombre, si quieren lo pueden escribir. Ese es mi modelo de cuenca. Entonces, pueden haber otros modelos más dentro de esta cuenta. Pero si ya lo han definido, entonces salen. Y acá, fíjense, les aparece el Basic Model, o sea, modelo de cuenta. Acá aprietan. Y les va a aparecer el nombre de su cuenca. Cuenca. Y el modelo de cuenca aparece este panel que está acá. En las últimas versiones, en el Geo GKHMS, tienen la posibilidad de jalar ustedes una imagen para colocar acá. O sea, si van a trabajar con las últimas versiones, tienen esa posibilidad. ¿Alguien tiene un marcador así? No subía. ¿Alguien puede estar borrando? ¿Algún varón? La que ya habíamos definido con sus libros, etc. Aquí está la red de drenaje. Esto que sea un ejemplo bien sencillo. Ustedes van a tener varios cuentas y van a generar un modelo mucho más sofisticado. Y aquí lo que estamos hablando es solamente de 2 cuenquitas. Es una y es la otra. Es la cuenca C1 y es la cuenca C2 y es la cuenca C3. Este es el punto de unión U1, este es el punto de unión U2 y a esto yo lo voy a hacer un poquito más grueso, voy a exagerar, etc. Eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ya lo han hecho, lo hemos hecho ejemplos de esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mi modelo de cuenca, ¿cuál es? La cuenca 1, C1, le hemos dicho, entrega el agua al punto U1. Y la cuenca C2 entrega también al U1. Del U1 hay un tramo que es S1, que es un reach. ¿Sí? Y este es el U2. Y al U2 también entrega la cuenca C3. Ese es mi modelo de cuenca. ¿No ven? Eso ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en detalle. ¿No? Cuenca 1, cuenca 2 y cuenca 3, que no es una cuenca, sino es una intercuenca. ¿No? Para otro caso más complejo hemos definido intercuencas,
ustedes van aquí, apretan acá, Subbasin Creation Tool. Entonces lo apretan allí y lo jalan. Ahí que les dicen el nombre de la cuenca. Por ejemplo, la cuenca C1, crear. Ahí está la cuenca C1, le vamos a crear. Luego la otra cuenca C2. No, ahí arriba tenemos que anotar. C2. Crear. ¿Sí? Y tenemos que crear el punto de unión. ¿Cuál es el punto de unión? Ahí dice Junction Creation Tool. Ese es el junction, es el punto de unión. Entonces, aprieto acá y aprieto acá. U1. Crear. Ahí está. El punto de unión. Y el punto de unión 2 también lo creo. U2. Ya lo creo. La cuenca, una cuenquita, cuenca C3, o también denominada intercuenca. Ya saben la diferencia entre cuenca e intercuenca, ¿verdad? Ahí están los puntos. Para unirlos hay que, aquí les aparecen C1, C2, C3. Y a cada uno de estos, por ejemplo, al C1, aprieto al C1. Y fíjense lo que me sale aquí abajo, cuando anoto el C1. Si quieren pueden hacer una descripción aquí abajo. ¿Sí? Y acá dice downstream. Aquí apretan. Downstream. Y les sale a los cuales puede conectarse. Down es abajo, ¿verdad? En inglés, down. Y downstream es el río o el punto que está hacia abajo. Entonces acá yo le pongo U1 y ya lo he vinculado. Y le pongo el área. A ver, yo puedo ponerle 5. En mi caso tengo que poner con comas. 5,3 kilómetros. Depende de su configuración. Y luego tengo que aplicar ahí para considerar las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Es el loss method, son las pérdidas por infiltración. O sea, lo que cae y lo que se pierde en el suelo. Lo que se pierde en el suelo significa no genera caudal, sino que se entra en el suelo. ¿Qué método voy a usar? Aquí hay varios métodos. Yo voy a usar el método de número de curva del SCS. Ahí está. ¿Y qué método de transformación voy a utilizar? El método del hidrograma unitario del SCS. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿está bien? ¿Se ha entendido? Otra vez, ahora vamos a la cuenca C2 para que entiendan eso. Fíjense, cuando ya he apretado la cuenca C2, acá esto ya me han llegado a conectar el C1 y el C1.
Y lo mismo hacemos para el C sub 2. ¿Con cuál se conecta? Ahí hay downstream. Tengo que apretar downstream. ¿Y con cuál se conecta hacia aguas abajo? También con el U1. Y ponemos U1. Ahí está. Área, el área de la cuenca lo van a definir con el ArcGIS. Y ahí el área de la cuenca será 4,8. Luego, el método de pérdidas, igual, utilizamos el método de curva SCS, ¿sí? Y la transformación, el hidrograma unitario del ISS. Listo, ahí está. ¿A cuál voy ahora? Al C sub 3. Fíjense, cuando he apretado el C sub 3, ya me ha aparecido la línea que une el C sub 1 con el U sub 1. ¿Ve? ¿Lo han visto? Ahora, del C sub 3 igual hay que especificar. ¿Cuál es su downstream del C sub 3? O del U2. Sapleto U2. Ahí está. El área, bueno, vamos a imaginarnos que esto tiene un área que va a ser 6,3. Listo. Método para calcular la infiltración, o sea, el loss method, el método del número de curva, sí. Y el método de transformación, el método del SCS, hidrograma unitario, sí. ¿Qué es lo que dice acá para que ustedes apreten sí o no? Ahí dice sí. Dice, you're about to change method and loss and current transform data for this basic. Are you sure you want to change method? Lo que pasa es que el método por defecto ya estaba anotado antes. Si se fijan, a ver, el método que estaba por defecto, ahí dice transform method, Clark Unit Hydrogram, hidrograma unitario, según Clark, es otro método, ¿sí? Y yo quiero cambiar eso porque el más sencillito para nosotros es este otro método, este que es el SCS Unit Hydrogram. Entonces, te está diciendo, ¿el método por defecto lo quieres cambiar? Sí. Listo. Ya lo he cambiado y he puesto el SCS Unit Hydrogram. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ya están estos dos. El U1, ¿sí? Ahí está el 1, el sub 2. Fíjense, ya se han conectado las cuencas a los puntos donde van a descargar el agua, el hidrograma se va a determinar. Bien, acá me falta un tramo. Hemos dicho, hemos colocado con línea más, hemos resaltado ese tramo, así ese tramo oscuro que lo define desde U1 a U2. ¿Qué es ese tramo? Habíamos dicho en la anterior clase, en una anterior clase. Es un tramo en el cual el hidrograma se propaga. ¿Qué es eso? Por efecto de la precipitación, aquí va a caer la precipitación, por efecto de la precipitación, vamos a tener un hidrograma resultante aquí al ingreso de un hidrograma. Voy a dibujar Q versus T. Este va a ser Q versus T.
Como resultado de la cuenca C2 también voy a tener otro hidrograma que va a llegar a este punto. Va a haber un hidrograma como resultado, ¿sí? Igual U versus T del hidrograma C2. ¿Sí? Entonces, ha llovido en la cuenca 1, sus resultantes, un hidrograma. Ha llovido en la cuenca 2, sus resultantes, otro hidrograma. Esos hidrogramas se suman. En el punto 1 se suman esos dos hidrogramas. Este hidrograma, este otro hidrograma, nos dan como hidrograma resultante en el punto U1 como hidrogramas resultantes. Se han sumado los dos. ¿Sí? Y entonces ya vamos a tener un hidrograma en este lugar. ¿Sí? Ya cuando se ha unido el río, unos metros aguas arriba de este punto de unión, tenemos este hidrograma. Unos metros aguas arriba de ese punto U1, tenemos este hidrograma. Una vez que ya han concurrido ambos ríos, ya tenemos un hidrograma resultante que va a ser este. Ese hidrograma resultante es a pocos metros aguas abajo. Aguas abajo ya tenemos este hidrograma. ¿De acuerdo? Entonces, este es el hidrograma resultante. ¿Sí? Okay. Este hidrograma a lo largo del río se va a propagar. ¿Sí? Las ecuaciones que gobiernan esa propagación de acá hacia acá son las ecuaciones de Saint-Venant. Esas ecuaciones de Saint-Venant son ecuaciones hidráulicas. ¿Sí? Si es que hiciéramos el tránsito hidráulico de la crecida. Y eso, cuando ustedes lo hacen, cuando utilizan el rastro, ¿sí? La propagación de las ondas de crecida. ¿Qué tipo de flujo es? Es un flujo no permanente y no uniforme. ¿No ven? Eso ya saben. Esos elementos ya saben desde el punto de vista hidráulico. ¿Sí? Lo que ahora vamos a aplicar no es el tránsito de avenidas desde el punto de vista hidráulico utilizando la ecuación de Saint-Venant. Vamos a utilizar, ¿sí?, el tránsito hidrológico, no hidráulico, el tránsito hidrológico. Y este tránsito hidrológico se produce acá, en este lugar. Es el tránsito, lo vamos a ver, un tránsito hidrológico. ¿Qué método vamos a utilizar para ese tránsito hidrológico? El método de, bueno, hay otros métodos, pero el que mejor da resultados es el método de Muskingum o Muskingum. Lleva ese nombre porque lo ha creado primero, Muskingum, ¿no? Entonces vamos a escoger ese método. ¿Sí? ¿Y eso qué define? Una propagación de la crecida a lo largo de ese tramo. Y esa propagación significa que a lo largo del tramo, si es que uno quiere hacer varios tramitos, subtramos, digamos, si es que uno quisiera hacer subtramos, entonces ustedes tendrían que este hidrograma que teníamos, el hidrograma resultante, se ha propagado hacia otro hidrograma, otros hidrogramas. Se ha propagado, la crecida se ha propagado a lo largo de ese tramo. Entonces, si nosotros utilizáramos esto como un solo tramo, entonces aquí abajo, en el U2, tendríamos un hidrograma propagado
esa propagación a lo largo de todo el tramo, se sigue propagando la crecida. Es un tránsito hidrológico, no es un tránsito hidráulico. No estamos utilizando las ecuaciones de la hidromecánica. ¿Sí? ¿Está claro, no? Ok. Entonces yo voy a obtener aquí un hidrograma propagado. Pero a este hidrograma propagado hay que sumarle el hidrograma que ha generado el C sub 3. Entonces, ese hidrograma de C sub 3 es otro hidrograma. Este es el C sub 3 y este es el hidrograma resultante del hidrograma del tránsito de avenida. Y estos dos se suman. O sea, uno está colocado al lado encima del otro. Y estos se suman. ¿Y qué obtenemos? El hidrograma resultante. ¿Sí? O sea, estos dos, este y este, se suman. Estos dos. Y al final obtenemos el hidrograma resultante. Eso es lo que hacemos en esta cuenca. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta describir? Ese tránsito en el sector. Y es el tránsito hidrológico de la crecida. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a apretar para definir el tránsito hidrológico? Aquí está. Rich Creation Tool. Ese rich, que quiere decir tramo. Para crear, voy a crear el rich. Voy a apretar. Ahí está. ¿Qué le voy a llamar? T1. T1. Crear. Ahí está. El rich. Resulta que ese rich está ahí colgado. No lo hemos vinculado al modelo de cuenca. Para vincularlo tengo que apretar esto. El T sub 1. ¿Cuál voy a apretar? Tengo que apretar, a ver, el U sub 1. Fíjense, el U sub 1, he apretado el U sub 1 y me dice downstream, con cuál se conecta este punto 1 con el rich. A ver, entonces voy a apretar acá, donde dice known, known dicen no hay nada, pero ¿qué hay? El T sub 1. Aprieto el T sub 1 y hago conectado con el T sub 1. Y luego me voy al tramo T sub 1 y ahí también me dicen con cuál lo voy a conectar en el downstream, con el U sub 2. ¿Listo? ¿Está bien? Y fíjense, ahí le ponen más oscurito ese tramo. Y ese tramo es el tramo para definir el tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo de cuenca es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Definen ese modelo de cuenca, con su área, con todo. ¿Sí? Pero también tienen que ya empezar a meter los datos de todos estos. Por ejemplo, o sea, primero me van a generar este modelo de cuenca, que es este. Es
más o menos así como lo teníamos en el dibujo. Y tienen que ir al C1. Otra vez volvamos al C1. Y en el C1 dice los métodos. Entonces, ahí aprieto los métodos y ese era el número de curva. Y fíjense, aquí hay unas pestañitas donde dicen los. Aquí dice los. Entonces, aquí aprieto en los y dice abstracción inicial y número de curva. Abstracción inicial y número de curva. Y ahí tengo que meter los datos. ¿Sí? La abstracción inicial quiere decir la pérdida inicial. Y el número de curva dice curve number. Eso se le denomina CN. Curve number CN. ¿Sí? Ustedes lo van a conocer como CN. ¿Se acuerdan de hidráulica? De la ecuación de Hazen-Williams. ¿Sí? ¿Verdad? La ecuación de Hazen-Williams, ¿cuál era su coeficiente? C. ¿Sí? Nadie lo conoce como P, ni como R, como O, ¿no ve? ¿No? Uno dice, ¿cuál es el coeficiente de Hazen-Williams? O. No, mentira. No, es C. Porque ya lo conocemos con su propia nomenclatura. El coeficiente de Hazen-Williams lo colocamos con C. ¿Cuánto vale para la tubería nueva? Son las preguntas básicas. ¿Cuál es el coeficiente de Hazen-Williams de una tubería nueva? ¿Cómo es un chat? ¿Te acuerdas? Mira, bueno. Estará pues en ciencia, por ahí. ¿No ves? No está. Pero es un número. Y si en vez de calcular las pérdidas de carga con la ecuación de Hazen-Williams utilizan ustedes la ecuación de Darcy, ¿qué parámetros necesitan para calcular la ecuación de Darcy? El número de Reynolds y el K, el E, que es el tamaño de las velocidades, es un término físico. La ecuación de Hazen-Williams, el lambda, etc., tiene un concepto físico cuando uno define eso. Eso lo han creado esa ecuación los europeos. Pero los gringos son más prácticos. Y los gringos que han encontrado la ecuación de Hazen-Williams, C, un número. Aquí, en hidrología, este número lo van a conocer como CN. Y es un curve number. ¿Sí? No traten de buscar otra nomenclatura, etc. No. CN. ¿Ya? Y ese número CN, ¿cómo lo determinan? A través de, bueno, todo es un conjunto de técnicas. ¿Sí? Y acercamos. Ahora, tienen tiempo para hacer un curso de recuperación. O están